Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido día, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Hebreos 9, verso 11 en adelante, el sacrificio perfecto que hizo Jesús para redención de los pecados de los hombres. Entonces nos dice Dios, Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Dios nos muestra y nos revela de qué manera Jesús entró una vez y para siempre en aquel tabernáculo que está en los cielos. Dios nos muestra de qué manera Jesús se entregó, de qué manera Jesús entregó su vida por los pecados de los hombres. La palabra nos dice que Él entró aquí una vez y para siempre. La palabra nos dice que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, sino que Jesús derramó su propia sangre. La palabra de Dios nos habla del tabernáculo que está en los cielos. Dios nos muestra y Dios nos revela algunos detalles de este tabernáculo que existe espiritualmente en los cielos. La palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis es espíritu. Todo lo que Dios nos muestra, todo lo que Dios nos trae a través de su palabra existe en lo espiritual. La palabra de Dios es espíritu. La palabra del Señor se hace viva en la vida del hombre. La palabra de Dios nos dice, Dios nos confirma, Dios nos muestra a través de Apocalipsis 8, verso 3 en adelante. Dios nos confirma de qué manera se trabaja en los cielos con las oraciones de los santos. Dios nos muestra y Dios nos revela el trabajo que los ángeles, que Jesús, el trabajo que Dios hace espiritualmente para trabajar con todo lo que le pertenece al hombre en su interior. O sea que Dios trabaja con el hombre en lo espiritual. La palabra del Señor nos dice, voy a estar compartiendo algunos detalles, los cuales ocurrieron hace un tiempo con las oraciones de los santos. Pero también voy a estar compartiendo algunas revelaciones que Dios nos muestra. Dios nos enseña a través de su palabra que suceden cuando el ser humano ora, cuando el ser humano lleva sacrificios delante de la presencia del Señor. Todo el sacrificio que sale del hombre, todo el sacrificio que sale del corazón del hombre, este sacrificio es espiritual. Cuando Dios nos habla de incienso, cuando Dios nos habla de este aroma que sale del hombre, Dios está hablando de un aroma espiritual. En un momento dado, Jesús le dijo a sus discípulos,
Lo que sale de la boca del corazón sale. De lo que está lleno el corazón, dependiendo de lo que se ha alimentado el hombre. Esto es lo que sale del corazón del hombre cuando el hombre habla. Cuando el hombre está, voy a dar este ejemplo, cuando el hombre está enojado, del corazón del hombre salen malos deseos. Este es un sacrificio que Dios no recibe en su presencia. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos muestra de qué manera los ángeles trabajan en los cielos con las oraciones de los santos. Este tabernáculo, este altar, el cual Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra, aquel altar donde los ángeles trabajan con las oraciones de los santos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera los ángeles tomaron las oraciones de los santos y las arrojaron hacia la tierra. La palabra de Dios nos confirma en Daniel 8. Dios nos dice que el tabernáculo, que el altar fue destruido por causa de la prevaricación. Esta es una profecía que está en cumplimiento hace un tiempo. El altar está siendo pisoteado. La palabra del Señor nos dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró frente al altar. Aquí podemos ver, el ángel vino con un recipiente para quemar incienso. El incienso del cual Dios nos está hablando a través de su palabra es el incienso que sale del hombre. Es aquel sacrificio que hoy sale del hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera se hacían los sacrificios en los tiempos que Aarón tenía el sacerdocio. Esto no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Que todo este sacrificio sale de lo espiritual a los altares del Señor, que son espirituales. La palabra del Señor nos dice que Jesús con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni la de becerros, Él entró en el lugar santísimo. Jesús entró con su propia sangre. Él derramó su propia sangre. Esto implica a el sacrificio que hoy el hombre lleva delante del altar de Dios. El sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. La palabra nos muestra y nos revela en Apocalipsis 8, verso 3. ¿Qué era lo que tenía el ángel en la mano? El ángel tenía en la mano una copa de oro, un recipiente de oro para quemar incienso. Este incienso sale del hombre espiritualmente. Este incienso sale del corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice que cuando el hombre llevaba sacrificios a Aarón, cuando el pueblo llevaba sacrificios a Aarón, el pueblo tenía que llevarle animales seleccionados por el mismo Dios, según el sacrificio que estos fueran a entregar, a llevar delante de la presencia del Señor. Podían ser sacrificios de paz, sacrificios de perdón, sacrificios de reconciliación, dependiendo si estos querían llevar una ofrenda delante del Señor. Podría ser una ofrenda de reconciliación, dependiendo el sacrificio o la ofrenda que el pueblo llevara delante de la presencia del Señor.
todo esto que el pueblo llevaba en medio de todos estos animales, toda la ceremonia que se hacía con estos animales habían que matarlos, degollarlos, derramar su sangre. Dios nos muestra cómo eran los animales que Él quería. Estos animales tenían que ser santos, puros. Estos animales no podían tener defectos. ¿Qué nos quiere decir Dios o a qué se refiere el Señor cuando nos habla de animales con defectos? Dios está hablando para dar un ejemplo de la rebeldía, de la arrogancia. Dios está hablando de la desobediencia. Estos animales no podían estar dañados. Si el pueblo llevaba un animal dañado delante de la presencia del Señor, Dios no lo iba a aceptar. Aarón tenía que trabajar con todos estos sacrificios. Aarón tenía que trabajar con todos los sacrificios que llevaba el pueblo según el sacrificio que Dios le pidiera al hombre. No todos los hombres tienen la misma necesidad. Dios mismo decía, le pedía el sacrificio al hombre porque Dios sabía lo que había en el corazón del hombre. Dios mismo le decía al hombre, tráeme un sacrificio de paz, tráeme una ofrenda de perdón. Y el pueblo, según Dios le indicaba, iba con el animal sano. No podía estar tuerto, animal no podía estar cojo, no podía tener mancha, no podía estar dañado. Animal tenía que estar sano, tierno. Animal tenía que ser recién nacido.